Ahí se está iniciando. Ya, excelente. Ya, lo dejo entonces con el doctor Rojas. Ya, doctor. Todo suyo no va al curso. Dale, nos vemos. Pues. Gracias. Ahí está. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, doctor, ¿bien usted? Bien, bien, gracias. Bueno, vamos a dar inicio a lo que es este ciclo de trauma orbitario ocular, ¿ok? Mi nombre es Carlos Rojas, soy médico venezolano formado en el Hospital Francisco Antonio Rísquez en Caracas, con posgrado en el Hospital Miguel Pérez Carreño de Caracas también en retina y vitrio, adscrito a la Universidad Central de Venezuela, ¿ok? En este momento, pues, vamos a hablarle de lo que son los traumas oculares y las cosas que se le van a presentar a ustedes como médicos generales en sus atenciones cotidianas, ¿ok? Bien sea en sitios rurales donde puedan hacer ejercicio de la medicina o en sitios ya más hacia la ciudad, ¿ok? Tomando en cuenta que las distintas causas de consulta oftalmológicas deben ser derivadas con el oftalmólogo de inmediato, ¿ok? Tratar en lo posible de no quedarse con pacientes oftalmológicos. Usualmente los traumas por los que consultan los pacientes pueden ser traumas corneales, ¿ok? Estos se manifiestan como pérdida o sensibilidad extrema a la luz, lagrimeo y molestias de muchos tipos. Los objetos con los que pueden ser causados este tipo de traumas van en función a la actividad que se encontraba realizando el paciente, ¿ok? Bien sea por esmeril, herramientas, metal, polvo, madera, accidentes de tránsito, arañazos, uñazos, por así decirle, con la uña, también es muy frecuente. Y si son vegetales o no, si fue con alguna rama de un árbol o cualquier objeto vegetal, ¿ok? Entonces, tomando en cuenta lo que les dije anteriormente, debemos interrogar al momento de hacer la anamnesis, la historia clínica, qué actividad se encontraba Doctor, realizando. ¿Sí? ¿está transmitiendo la diapositiva en grande o no? Es que nosotros los vemos como puras diapositivas chiquitas. ¿Puras chiquitas? Sí. Bueno, déjame ver porque no sé qué pasó y Nicolás creo que se fue. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Déjame dejar de compartir. Voy. ¿Ahí me escuchan? Sí, 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 se escucha. A ver, gracias. Vamos a ver acá. Aquí deberíamos estar viéndolo. Si lo coloco así, ¿se ve o no se ve? Aún Se, no, se estamos sigue viendo esperando. pequeño. Ok. No, no, ahora no se ve nada. Nada. Voy. Espérate. Arribita, al lado de salir, sale como compartir pantalla. Al lado del micrófono. Voy porque aquí, al lado del micrófono. Sí, arriba a la derecha sale como un cuadrado con una flecha hacia arriba. No lo veo. Para Ya. compartir pantalla está al lado de la tecla que dice salir del Teams. Al lado de la fecha que dice salir aquí. Configuración. No, no son los tres puntitos. No son los tres Afuera de eso. puntitos. No, es al lado. Al lado sale una cámara, al lado un micrófono y al lado un cuadrito. En ese cuadrito es para compartir contenido. ¿Ahí? Compartir. No, todavía no sé. No. Todavía no sale. Ventana, pantalla, pestaña Chrome, toda la pantalla. Dice que sí, que estoy compartiendo. Deberían estarse viendo ustedes. Compartir, dice ahí. ¿Ya? Ahí sí, ahí cargó. Ok, voy. Disculpa la tardanza, que yo no me manejo mucho en este tema, ¿ok? A ver, archivo, insertar. A ver si acá volvemos nuevamente y le doy aquí. Ahí deberías estar viendo la pantalla Sí, completa. ahí sí se ve. Ahí ¿Sí? sí se ve. Sí. Ok, bueno, retomando lo que les había dicho y volvemos atrás. Ok, ya mi presentación la conocieron. Les expliqué si el trauma, había que identificar con qué sería el trauma con lo que consulta el paciente, ¿ok? Si fue con algún objeto metálico, esmeril, cuchillo, con algún animal, accidentes de tránsito, arañazos, en estos casos incluso por niños, ¿ok? Y si fueron algún vegetal.
La clínica del paciente es el lagrimeo, la fotofobia y el ojo rojo, usualmente, ¿ok? Entonces, para hacer la historia clínica debemos interrogar qué actividad se encontraba realizando, como ya les dije, si hay pérdida de visión subsiguiente, cuál fue el agente agresor y si tuvo o contó con algún tratamiento previo a la consulta, ¿ok? Y qué tanto le molesta. Eso es lo principal que debemos interrogar, ¿ok? Debemos interrogar y al mismo tiempo debemos hacer la evaluación del paciente con una lupa o alguna luz, lo que tengamos a la mano, ¿ok? Y verificar si el traumatismo es abierto o es cerrado, ¿ok? Si el traumatismo fue abierto, pues las soluciones de continuidad o las heridas pueden ser bastante superficiales e incluso pueden ser penetrantes, penetrar todas las capas de la córnea. ¿Ok? Si el trauma es cerrado, es un trauma doloroso, sintomático, pero no hay evidencia de salida de humor acuoso a través de las heridas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se da la reparación de las heridas en la córnea? Hablando de este momento de la córnea. La córnea tiene una alta cantidad de fibras colágenas, ¿ok? Y cuenta con 5 capas aproximadamente, dentro de las cuales está descrita una sexta capa, pero todavía no se ha demostrado como una parte anatómica del ojo. Sin embargo, dentro de estas capas, las más importantes son el epitelio corneal, que es la que recubre el área externa de la córnea. Sigue la capa o la membrana de Descemet, que en este caso la membrana de Descemet es una intermedia resistente, que es la que realmente aguanta los traumatismos, y detrás o debajo de la Descemet está el endotelio corneal, que es la que se encarga de darle transparencia a la córnea. Son una capa de células poligonales que se encarga de darle la transparencia a este tejido tan importante, ¿ok? Se los digo por qué, porque dependiendo del grado de lesión que pudiéramos tener en el ojo y el grado de afectación, el paciente pudiera presentar una cicatriz blanquecina posterior o incluso la pérdida de la transparencia de la córnea según el agente agresor, ¿ok? Tomando en cuenta que no solamente va a ser uñazos, arañazos, traumatismos, también puede ser quemaduras, también puede ser contacto con álcalis, también puede ser cualquier cantidad de cosas o incluso con amoníaco, que esto quema la córnea y por ende se pone blanca. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? La historia clínica, examen en orden de anterior a posterior, evaluar párpados, evaluar conjuntiva, evaluar córnea. ¿Ok? Lo que ustedes pueden evidenciar como médicos generales llega hasta allí. ¿Por qué? Porque el resto y la visualización del Seidel, que es el signo mediante el cual se evalúa la salida del humor acuoso del globo ocular a través de una herida, es lo que ustedes miden con la tirita de fluoresceína, ¿ok? Y una luz de azul de cobalto. El resto de la evaluación se realiza por parte de oftalmología. Entonces, nosotros como oftalmólogos decidimos si el manejo es quirúrgico, dependiendo del espesor, la capacidad de autosellado de la herida y las condiciones del paciente. ¿Ok? Otra consulta frecuente, el paciente consultó posterior a un trauma y presenta una hemorragia subconjuntival. ¿Ok? Puede ser de alto grado, con una hemorragia completa, un hipofagma completo o una hemorragia limitada al área de la afección. ¿Qué pasa con las hemorragias subconjuntivales? Detrás de las hemorragias subconjuntivales se pueden esconder heridas penetrantes al ojo o en su defecto laceraciones conjuntivales. ¿Ok? ¿Qué debemos hacer? En este caso, los tratamientos deben ser conservadores por parte de medicina general, en el cual ustedes deben colocar ungüento, gentamicina si tienen gentamicina, ¿ok? O tobramicina, un aminoglucósido. ¿Por qué? Porque el cloranfenicol, aunque es lo que ustedes consiguen, tiene una alta resistencia a nivel de lo que es la oftalmología y se ha empleado mucho y hay una no respuesta positiva a este antibiótico, ¿ok? Entonces, tratar en lo posible de colocar gentamicina, gotas o ungüento, ocluir el paciente y derivar, siempre. Cuando ven abrasiones corneales mediante el azul de cobalto y la fluoresceína, ustedes pueden ver como una especie de dibujo lineal en la córnea. Eso habla de un arañazo, ¿ok? Que bien pudiera ser porque hay una persistencia de un cuerpo extraño a nivel del párpado o una lesión uniforme amarillenta, verdosa, bien teñida, que habla de que se desepitelizó la córnea, ¿ok? La conducta en estos casos es ocluir y derivar. Repito, no se queden con pacientes oftalmológicos porque si se complica el paciente con una úlcera corneal, luego buscan responsables y no es la idea. ¿Ok? Entonces,
Cuando tenemos este tipo de traumatismo, debemos descartar cuerpos extraños intraoculares, sí o sí, siempre, ¿ok? Ustedes como médicos hacen una breve descripción de lo que están consiguiendo en el paciente, cómo vieron al paciente, vieron o no Seidel, vieron o no cuerpo extraño superficial. Si hay una herida que aparenta que pudo haber sido penetrante, no hacer digitopresión del paciente. ¿Qué hacemos los oftalmólogos? El examen completo, lámpara de hendidura, historia clínica, indicar un tratamiento, verificación de lo que ustedes nos indican si hay Seidel o no, y bueno, obviamente la educación del paciente en función a lo que se encontraba haciendo para que evitemos nuevos traumatismos. Las laceraciones corneales, como les había dicho antes, parte de los mismos traumatismos en función a las capas de la córnea. Una laceración pues ya es una pérdida de continuidad, ya hay una herida que pudo haber penetrado al ojo, cuando a la cámara anterior, que es el espacio contenido entre la córnea y el iris, se encuentra conformada, habla de que quizás la herida o es autosellante o no tiene evidencia de Seidel, ¿ok? Entonces, cuando ustedes colocan la fluoresceína sin Seidel, no fue penetrante. Con Seidel, penetrante. Eso es lo único que ustedes deben notificar. ¿Cuál es la resolución? Según el orden de sellado, pues tenemos que colocar nosotros viscoelástico en la cámara anterior y la conformación de lo que es el espacio anatómico. Podemos utilizar adhesivo tisular, ¿ok? El cianoacrilato es como la gotita. Ustedes con un lente de contacto pueden colocar la gotita en el ojo con un lente de contacto y con eso le salvan el ojo al paciente en caso tal de que esté en un área rural, ¿ok? Si no está en un área rural, tienen la gotita, pero no tienen lente de contacto, no se les ocurra colocar. ¿Okay? Esto es una medida de urgencia, de salvamento de un ojo. Un ojo con una herida penetrante, lente de contacto y gotita, y lo derivan. En la oftalmología, pues, hacemos la conformación de la cámara anterior con viscoelástico, que es la imagen que se ve a la derecha, y posteriormente a la conformación, con el adhesivo tisular podemos hacer sellado de las heridas corneales cuando tienen pérdida de continuidad. ¿Okay? Aquí les había colocado varias imágenes cómo se ve la herida sin fluoresceína, la herida con fluoresceína y una herida con falta o pérdida de tejido a la izquierda inferior. ¿Okay? Aquí tenemos otra herida en la cual es penetrante y tenemos exposición de la úvea. Úvea, ¿qué es úvea? Todo el tejido vascular del ojo, conformando el iris, cuerpo ciliar y coroides. ¿Ok? Todas estas estructuras son altas en melanocitos y por ende se ven negras. Por eso se llama úvea, por el tono que da. ¿Ok? El manejo es quirúrgico de toda herida penetrante, se hace exploración, se duerme el paciente y se trata de hacer conformación de la anatomía del paciente y la preservación del globo ocular es lo primero que se hace. ¿Ok? Las heridas penetrantes pueden ir desde la córnea, abarcar el limbo corneal e incluso derivarse hacia la esclera. Todas estas heridas deben ser resueltas por oftalmología. Si a ustedes les llega un paciente así, lo ocluyen y lo derivan de inmediato. ¿Cuáles son los tratamientos postoperatorios? Bueno, esto para que ustedes sepan más o menos qué se les indica. Se tratan con corticoides, se trata con moxifloxacina, que está demostrado que es un antibiótico con amplio espectro a nivel de oftalmológico, y con cicloplégico, que son parasimpático-miméticos y hacen una relajación del músculo ciliar y por ende disminuye el dolor del paciente. Los porcentajes, bueno, aquí estamos hablando de los porcentajes de fracturas y problemas traumáticos que involucran estructuras óseas, ¿ok? Asaltos, accidentes de tránsito, deportes, entre otras. ¿Okay? Esto está demostrado que usualmente en Venezuela los asaltos eran lo más frecuente que se estaba reportado como motivo de consulta. Pues. Pero a nivel mundial también está demostrado que los asaltos y los traumatismos oculares por peleas pues son las primeras métodos en medio de consulta del paciente. Entonces, ¿qué debemos ver en la clasificación de las fracturas como en el resto de las fracturas? A nivel de la órbita, tomando en cuenta que la órbita es una estructura ósea que parece una pirámide truncada, ¿ok? En la cual se encuentra la grasa orbitaria y contenido del ojo, ¿ok? Pueden ser simples, complejas, pueden ser abiertas, cerradas, desplazadas o no desplazadas, blowout o con minuta, ¿ok? Las más complejas
de todas estas fracturas, por así decirlo, son las que tienen los huesos pulverizados y tienen atrapamiento de los músculos extraoculares, ¿ok? Porque al haber atrapamiento de los músculos extraoculares, podemos tener lesión en el nervio óptico. Y aunque resolvamos la fractura, las deformidades faciales, el paciente puede perder la visión por una neuritis óptica en estado agudo, ¿ok? O una neuritis óptica isquemizante. Entonces, usualmente en los escáneres podemos observar cómo se ven los músculos extraoculares dentro de la órbita y contenido a su vez la pared orbitaria sin lesión. Sin embargo, en oportunidades donde hay fracturas, pues hay una evidente deformidad de los huesos y de la forma de la cara del paciente, y por ende debemos tomar en cuenta o sugerir que exista alguna fractura y que esta deba ser derivada de manera urgente. Según la energía que se produjo la fractura, también está clasificada como baja, media y alta. Baja, un traumatismo simple, ¿ok? Pelotazos, puñetazos, batazos en algunos casos, deportes, pero los accidentes de tránsito generalmente son los que tienen la mayor cantidad de fracturas complicadas, ¿ok? Si son aisladas, ¿ok? El patrón. Aisladas, si son cigomáticas, si son naso-órbito-etmoidales o NOE, y si son fracturas de Lefort. La teoría hidráulica y la teoría de conducción ósea, ¿ok? Estas ambas van de la mano y hablan de que cuando tenemos un traumatismo, a través del hueso se conduce tal energía que puede hacer que la órbita contralateral se vea afectada. Yo puedo recibir un traumatismo en el lado derecho y fracturarme la pared medial del ojo izquierdo. ¿Ok? Estos son dos teorías que están descritas y que realmente son evidentes ante los traumatismos. Por ende, paciente con traumatismo o politraumatismo debe ser evaluado por oftalmología ambos ojos, no solo el ojo afectado. ¿Cuál es el abordaje clínico? Como ustedes ya manejan, debe ser evaluado el ABCD. Si hay sospecha del globo ocular, hay que hacer una dilatación pupilar. Esto ya es cuando tienes acceso a estas cosas, ¿no? O tenemos cómo interconsultar con oftalmología. Pero si en el momento del interrogatorio el paciente refiere pérdida de conciencia, disminución de agudeza visual o visión doble, ya tenemos una sospecha de derivación inmediata de que podemos tener una fractura con atrapamiento de los músculos extraoculares. Entonces, la evaluación oftalmológica pues debe ser con lámpara hendidura en situaciones de emergencia. Hay lámparas hendiduras portátiles. Se ve la agudeza visual, la biomicroscopía, el fondo de ojo. Se le hace una campimetría por confrontación. Eso lo pueden hacer ustedes también. Consiste en la colocación de las manos con el paciente mirando al frente y colocar las manos como en el eje de las axisas en norte, sur, este y oeste. Y el paciente refiere ver la mano sin mover el ojo, pues su campo visual está conservado. Inspección de los párpados y vías lagrimales, movimientos oculares, palpación de los rebordes orbitarios, posición cantal, es decir, el ángulo interno y el ángulo externo del ojo debe estar simétrico, y si hay o no sensibilidad facial. ¿Ok? Aquí tenemos varias lesiones, una lesión penetrante ocular que va desde la córnea hacia el limbo y abarca, incluso afecta el párpado. Y en el globo ocular de arriba tenemos una hemorragia intraorbitaria. ¿Ok? Esto es una real urgencia porque el paciente que les llegue así deben hacerle una descompresión orbitaria porque si no se queda ciego. En la foto inferior tenemos una papilitis, también causada por un traumatismo en el cual tenemos una hemorragia peripapilar, ¿ok? Con borramiento de lo que es el área retiniana y adelgazamiento de los vasos emergentes retinianos. Eso también nos causa una pérdida de visión súbita si no es tratado con corticoides de inmediato. ¿Ok? Otra de las cosas que debemos hacer, pues, es evaluar las posiciones de la mirada. Cuando hablamos de la posición primaria mirada, el número 1, tenemos la ortotropia. ¿Ok? Decimos paciente alineado en ortotropia. Cuando hay movimientos alterados, cuando son conjuntos, se llaman ducciones. Cuando son monoculares, se llaman versiones. ¿Ok? Pero lo debemos explorar los pacientes en todas las posiciones de la mirada. Arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, arriba a la derecha, arriba a la izquierda, abajo a la derecha, abajo a la izquierda. ¿Ok? Los nombres técnicos, médicos, oftalmológicos son bastante complejos para que ustedes los puedan entender. Hablamos de que supraducción, infraducción,
infraversión, levoducción, o sea, por eso es que no se los menciono. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de en qué momento debemos hacer o evaluar un paciente o derivar? Si vemos deformidad, si vemos limitación a los movimientos oculares, si vemos lesiones neurológicas asociadas, sospechas de cuerpos extraños intraoculares, si tenemos a la mano un escáner, la técnica es la ideal, hacer un escáner de cráneo y con cortes sagitales y coronales de las órbitas. Ahí podemos ver la relación del hueso con los tejidos blandos y en la resonancia, en caso tal de que también tengamos a la mano poderla solicitar, ¿ok? Entonces, las fracturas más frecuentes son la del techo de la órbita, piso, naso-órbito etmoidales, apex y la cigomática. Las denominadas fracturas cigomáticas o en trípode son fracturas maxilares, ¿ok? Tomando en cuenta que estos forman parte de la pared medial de la órbita, de la pared incluso medial lateral de la órbita, pueden clasificarse en tipo A, B y C, ¿ok? Según el grado de lesión, de desplazamiento del mismo hueso cuando éste se afecta. ¿Cómo lo podemos evidenciar? Al momento que nos llega un paciente con antecedentes de traumatismo, tenemos la cara con una asimetría marcada, con una hipotropia, que es descenso del globo ocular, y una marcada diplopía, paciente ve doble, en todas las posiciones de la mirada, ¿ok? Hay dificultad incluso para la apertura bucal, ¿ok? Porque en este caso, el paciente tiene lesión y alteración también de lo que son los nervios de la masticación. ¿Cuáles son las estructuras del ápex? O la estructura o fractura del ápex. El ápex sería la punta de la pirámide que les estaba mencionando, por donde emerge el nervio óptico, el oculomotor, la arteria oftálmica, ¿ok? Este paquete vasculonervioso del cual está contenido en la vaina de los músculos extraoculares, ¿ok? Si hay una lesión, en este caso, por fractura, puede haber una sección de lo que es el nervio óptico, sección de la arteria oftálmica, y tenemos pues, puede haber hasta fuga de líquido cefalorraquídeo, ¿ok? Estas ya son fracturas un poco más complejas, pero en el momento que nosotros como médicos generales recibimos un politraumatismo con sospecha de alguna de estas cosas, pues debe ser una derivación inmediata, ¿ok? Y colocar en la derivación pues sospecha de fractura orbitaria, no especificar porque hay que hacer estudios para poder saberlo. Entonces, hay síndromes de la hendidura esfenoidal, ¿ok? Y síndrome del cono orbitario, como les había dicho antes. ¿Okay? Estos son secciones de las estructuras que literalmente nos ayudan a tener una conexión del cerebro con el ojo. Al haber una lesión en esta área que nos condicione, pues hay una pérdida franca de visión. E incluso pacientes post-traumatizados ya en recuperación, se puede ver alteración en un campo visual como escotomas bien marcados. ¿Ok? Entonces, las fracturas del techo de la órbita, tomando en cuenta que el techo de la órbita es una estructura bastante sólida, hay fracturas, pero usualmente vienen dadas por otras cosas. Traumas penetrantes por armas de fuego, accidentes de tránsito, ¿ok? En la epidemiología por traumatismo, usualmente los niños son más frecuentes que los adultos, ¿ok? Y esto, hay unas estructuras involucradas que son el seno frontal, el encéfalo y la lámina cribiforme. Ahora, ¿cuáles son los hallazgos clínicos? Pacientes con este tipo de fractura tienen alteración neurológica sí o sí. Presentan rinorrea, líquido cefalorraquídeo. Además presentan un neumoencéfalo. Hay hematoma superióstico. Puede haber tosis palpebral, alteración de los movimientos oculares. Entonces, hablamos de un paciente que está bastante complicado. ¿Ok? Entonces, paciente que tengamos más o menos una sospecha de un traumatismo complicado, derivar. ¿Ok? Esto es netamente para que ustedes más o menos manejen el tipo de fractura. Usualmente estas fracturas deben ser resueltas por neurocirugía, otorrinolaringología e incluso cirugía maxilofacial. Fracturas naso-órbito-etmoidales. ¿Ok? Bueno, los mecanismos de producción, pues si son directos, sólidos, con objetos, pues hacen como un estallido. El globo ocular dentro de la órbita se mueve y se contiene a través de la grasa orbitaria, lo cual hace que esta estructura sea la menos afectada cuando hay un traumatismo o fractura ósea. ¿Ok? Porque el ojo puede mantener su anatomía
gracias a todas estas estructuras que lo amortiguan, pero los huesos no. Entonces, ¿cómo sabemos que tenemos una naso órbito-etmoidal? Porque hay un evidente descenso asimétrico de lo que es el globo ocular. Puede haber una hipotropia. Hipotropia, descenso del globo ocular. Hipertropia, elevación del globo ocular. ¿Ok? Y eso, y un enoftalmo, hablando de enoftalmo, es cuando el globo ocular está hundido. Todas estas tres alteraciones visuales, clínicas, nos hablan de que puede haber alguna alteración en lo que es la órbita como tal. Entonces, Markowitz habla más de lo que es una fractura de tipo maxilar, donde habla del tipo 1, tipo 2, tipo 3. Y esto habla de fracturas conminutas, es decir, fracturas donde el hueso realmente se encuentra casi pulverizado. O sea, en la fractura tipo 1 no hay mayor alteración, el paciente puede estar estable o no. ¿Okay? Las tipo 2 y tipo 3 son fracturas complicadas, donde ya con una pulverización de lo que son los huesos, el hueso maxilar pues, y la pirámide nasal, ya tenemos un paciente complicado con vía aérea complicada, etcétera. Son pacientes que ya están con un alto rango de mortalidad. Entonces, fracturas nasolares clínica, tenemos una epistaxis, que el paciente que manifiesta epistaxis puede ver salida de líquido cefalorraquídeo incluso, dependiendo de las estructuras afectadas, y se ve como la imagen superior derecha, como que si literalmente no tuviera nariz, la nariz se hunde, aumenta la distancia interpupilar y por ende se ve tal cual como que si tuvieran un telecanto. Telecanto es el aumento de la distancia entre ambas pupilas y el ojo desviado hacia las orejas, como Sid, el de la era del hielo. Manejo con esto es un manejo por cirugía maxilofacial y cirugía plástica ocular. Y lo que se debe hacer es una estabilización de las estructuras y usualmente se hace con alambres intraoperatorios, intraóseos. Entonces, fracturas del piso orbitario. Fracturas del piso orbitario, hablamos de fracturas maxilares, ¿ok? Entonces, ¿cómo son los mecanismos del trauma? Estos sí ya son traumas más fuertes, ¿ok? Porque para fracturar el maxilar, como les había dicho antes, requieres mucha energía. Entonces, son traumas por objetos contusos grandes respecto al globo ocular. Entonces, estas fracturas, cuando hablamos de blowout, el blowout habla más de lo que es el movimiento que realiza este globo ocular dentro de la órbita, donde al momento del trauma se hunde y hay una salida abrupta del mismo, ¿ok? Entonces en el blowout ya todas las estructuras óseas hacen que este contenido se altere y por ende la lesión puede ser mayormente a través de la pared inferior de la órbita y sobre todo en el nervio óptico, porque tú puedes tener un paciente que no tiene absolutamente nada clínicamente, pero va a tener una isquemia del nervio óptico posterior al traumatismo y en ese caso el paciente se complica y pierde la visión. ¿Qué pasa también? Cuando hay descenso de lo que es la pared inferior de la órbita, tenemos un evidente atrapamiento de los músculos recto inferior y oblicuo inferior. Por ende, el paciente presenta una diplopía o los movimientos oculares están congelados, no mueve el ojo. ¿Ok? En posición primaria de mirada hay una hipotropia donde se ve el ojo bien desviado hacia abajo con respecto al ojo contralateral. Y al momento de hacerle los movimientos oculares, pues no hay movimientos en el ojo. ¿Ok? Y esto es una clínica básica con la que ustedes pueden derivar una sospecha de fractura del piso de órbita. ¿Cuándo intervenir? Bueno, como les dije antes, cuando hay atrapamiento del músculo recto inferior, oblicuo inferior, persistencia de diplopía y limitación a la supraintraducción, como le dije antes, son términos médicos. Y, disculpen, que se cambió, cuando hay enoftalmos mayores a 2 milímetros y cuando hay fracturas amplias. Lefort. Las fracturas de Lefort son pacientes realmente complicados. ¿Okay? Este investigador veía cadáveres, y con la visualización de las fracturas en pacientes que habían tenido más o menos lo mismo, él las clasificó como Lefort 1, 2 y 3. Lefort abarca el maxilar respetando la pirámide nasal. No involucra órbita. Esto habla más de cirugía maxilofacial. Pacientes no complicados. Estos son pacientes no complicados. Ahora, ¿cuándo existe la complicación y el riesgo vital? Cuando ya abarca el hueso nasal.
¿ok? La pirámide nasal, donde abarca el hueso nasal, lagrimal, maxilar. Los otros abarcan incluso las paredes laterales del lado orbital, cigomáticos, etc. Son pacientes con alto riesgo vital. ¿Ok? Cuerpos extraños intraorbitarios. También hay que descartar cuando tenemos pacientes traumatizados que haya o no un cuerpo extraño intraorbitario. Puede ser metálico, puede ser vegetal, puede ser vidrio, pueden ser minerales, ¿ok? Que eso es lo que debemos más o menos identificar con el interrogatorio. Paciente que tengamos traumatizado y que no podamos acceder a ningún tipo de información, pues lo más sano es hacerle un escáner antes que hacerle una resonancia, ¿ok? Pero debemos evidenciar si hay puertas de entrada o salida de algo y tratar de identificar cómo fue el traumatismo, como les dije previamente. Signos intraoculares: dolor, disminución de la agudeza visual, proptosis, salida del ojo, lesión en el polo posterior del ojo. Signos extraoculares: rinorrea, líquido cefalorraquídeo, epistaxis, crepitación de los senos paranasales. Naturaleza: vegetales, metálicos o minerales. Puntual. Entonces, para los vegetales, lo mandatorio es hacer una resonancia magnética. Metálicos: una tomografía computarizada, un escáner o una radiografía. Mineral no metálico: tomografía, resonancia o rayos X. Esta es la indicación de los estudios radiológicos. Entonces, ¿qué se debe hacer? Toxoide tetánico, hacerle cultivo, antibiótico terapia, observación y derivar, porque eso merita tratamiento quirúrgico. La hemorragia intraorbitaria, como le dije antes, ¿ok? El manejo es intervenir. ¿Cómo se interviene? Haciendo una sección con literalmente colocando anestesia tópica y abriendo la conjuntiva para sacar la sangre contenida, ¿ok? Eso se llama cantotomía y cantolisis. Y se hace una descompresión orbitaria para un drenaje quirúrgico. Eso es para evitar el daño permanente en el nervio óptico. La pérdida traumática de la visión con medios claros. Cuando hablamos de medios claros, hablamos de que no hay lesión en la córnea, no hay lesión en el cristalino, el fondo de ojo se ve bien, ¿ok? No hay absolutamente nada que nos diga, oye, pero ¿qué pasó? Este paciente perdió la visión, pero no sabemos qué tiene. Entonces, el momento de la evaluación, justamente lo que les mencioné antes, tenemos una neuropatía, ¿ok? Isquémica o una sección del nervio óptico posterior a lo que es el mecanismo de trauma y lo que son las leyes y las normas físicas de la aceleración y desaceleración de las mismas, pero en el cual son lesiones definitivas, donde hay un compromiso de las arterias oftálmicas que irrigan exactamente los puntos de emergencia del nervio óptico. Y al haber una sección de estas, el nervio se isquemiza y se muere. ¿Ok? Aquí podemos tener un paciente ciego con un ojo completamente sano. La neuropatía óptica traumática, como les dije antes, debe ser descartada. ¿Cómo lo hacemos? Verificando si hay defecto pupilar aferente, si hay proptosis ocular, si hay ptosis, porque cuando tenemos estos movimientos que nos alteran las estructuras emergentes por la hendidura orbitaria, puede haber incluso una lesión de lo que es el oculomotor de ese lado y por ende haber una caída del párpado. ¿Ok? Y la disminución de la agudeza visual puede llegar hasta percepción de luz y puede haber, si hay alteración del oculomotor, compromiso y restricción de los movimientos extraoculares. ¿Cómo se hace? Un escáner con cortes axiales y coronales y un eco ocular. Los tratamientos de este tipo de pacientes que ustedes sí pueden indicarles son bolos de corticoides inmediatos, ¿ok? Tratar de dar corticoides según peso para minimizar la isquemia y el grado de isquemia que se da por la inflamación aguda de estas estructuras. Sin embargo, la derivación y el tratamiento va netamente de parte de oftalmología. Y bueno, cuando tengamos pacientes traumatizados con este tipo de fracturas y estas cosas que les mencioné previamente, debemos evidenciar si hay o no otorrea, porque al haber otorrea o otorragia, ya hablamos de un compromiso de estructuras importantes que nos van a hablar de lo que es la progresión de los pacientes accidentados. Y bueno, esta es la clase de trauma ocular, fracturas que
se ha dado ya en los ciclos anteriores y estoy atento a las consultas que quieran hacer. ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí se escucha. Por mi Perfecto. parte, no hay ninguna duda. Vale. ¿Alguno otro tiene dudas o quiere hacer alguna consulta? Por mi parte, no, doctor, tampoco. Perfecto. Bueno, cualquier duda que tengan y quieran hacerla saber, les dejo mi correo electrónico, es carlosfrguedes@gmail.com. Guedes como mi apellido, como sale en la presentación. ¿Ok? Ya, doctor, muchas gracias. Listo, que estén Gracias, muy bien. doctor. Que les vaya bien. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego, cuídese.